Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa institucional de la Secretaría. Mi nombre es Carmen Betancourt. Hoy, con las diferentes manifestaciones en rechazo a la constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro, no ha podido acceder a nuestro canal el profesor José María Andrés Álvarez, quien por lo general me acompaña. Pero sin embargo, pues estaremos llevando la información de primera mano. Hoy, conversando sobre el acceso a la información pública, tendremos con nosotros a la profesora Cristi Rangel Guerrero, coordinadora de Transparencia Venezuela en Mérida y profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad, pues tocando un tema muy importante, fundamental, para quienes día a día pues vivimos en este país donde el acceso a la información es cada vez más censurado, más restringido. Bienvenida, profesora. Gracias por la invitación, agradecida con el profesor José María, aunque no se encuentre aquí, por esta oportunidad de hablar de este tema que interesa especialmente en este momento a todos los venezolanos. Profesora, usted es miembro, por supuesto, de esta importante iniciativa ciudadana, incluso forman parte de pues, un conglomerado de asociaciones, ¿no? Quisiéramos saber qué es Transparencia Venezuela, de qué se encarga, cuántos años tienen incluso en esta lucha, porque no es solamente de ahora, sino que son años de trabajo. Sí, Transparencia Venezuela se fundó en el año 2003. Es el capítulo de Venezuela de la organización Transparencia Internacional. Estos capítulos existen en más de 100 países en el mundo y bueno, la misión de Transparencia como organización no gubernamental, plural, no partidista y sin fines de lucro es procurar que los hechos de corrupción dejen de ser la norma en Venezuela. Y para ello pues tratamos de trabajar en los mecanismos, en procesos que minimicen los riesgos de corrupción y también procurar crear conciencia en la sociedad civil, es decir, tenemos unos programas de alguna manera pedagógicos, didácticos, para crear conciencia, para promover la denuncia, para generar ciudadanos que exijan rendición de cuentas a sus autoridades y de esta manera, entre que apoyamos a entes gubernamentales procurando buenas prácticas de gestión y apoyamos a los ciudadanos para que sean exigentes de las buenas acciones del gobierno, pues lograr los cambios que nos lleven a que Venezuela mejore en los rankings internacionales de percepción de corrupción, en los cuales pues tiene un terrible desempeño. Profesora, ¿cómo están organizados quienes de una u otra forma quieran hacer denuncias o solicitar alguna investigación con respecto a algún tema que les preocupe, del cual por supuesto se les restringe la información como ciudadanos, como académicos? Bueno, Transparencia Venezuela, por un lado, desde ya hace 2 años, tiene una aplicación móvil que se llama Dilo Aquí. En esta aplicación, cualquier ciudadano, a través de teléfonos inteligentes o bien a través de, si no hay un teléfono inteligente, a través de una conexión a internet, por nuestra página web o sencillamente enviando un correo electrónico a el correo denuncias@transparencia.org.be, puede formular denuncias elevando los elementos claves del suceso que pudo haber ocurrido. Este canal es para personas que han sido víctimas de corrupción o que han sido testigos de hechos de corrupción. Hablamos de hechos de corrupción en los casos en los que ha habido de alguna manera abuso de parte de una autoridad hacia los ciudadanos, fundamentalmente cuando este abuso significa que han habido malos manejos de los recursos públicos, se ha generado un daño al patrimonio. Entonces, hablamos de corrupción cuando vemos casos de nepotismo o favoritismo, discriminación laboral por razones políticas, cuando se utilizan los recursos públicos para fines particulares y no para los intereses colectivos, cuando se usan los bienes para fines distintos a los que están establecidos, cuando hablamos de gran corrupción, cuando se producen situaciones de sobornos para conseguir favores con autoridades del sector público. Bueno, hay una categoría amplia de hechos de corrupción, cuando un funcionario policial tiene que imponer alguna sanción a un infractor o sencillamente no ha habido infracción, pero detienen a las personas y para dejarlas libres les exigen pagos de sumas de dinero. Todos esos son casos de hechos de corrupción. Y bueno, pueden enviar la información anónima si así lo desean, si desean resguardar su identidad, por el correo electrónico o a través de la aplicación, diciendo el lugar, la fecha y la hora en que ocurrió el hecho de corrupción y dando los mayores detalles posibles, narrando lo que ocurrió,
Esta aplicación y el correo permite que se envíen fotografías, permiten que se envíen videos, los acepta, y lo más importante es que una vez que una persona ha formulado esta denuncia, va a recibir un número que le va a permitir hacer seguimiento a su denuncia y podrá conocer en qué estatus está. Normalmente lo que hace Transparencia es que los equipos de abogados de la organización procesan y hacen el camino que corresponde ante las autoridades involucradas en la denuncia y exigen una respuesta a la problemática. Bueno, hemos tenido ya en varias ocasiones resultados muy positivos en el sector policial, que es donde más ocurren denuncias, en cuerpos de seguridad, pues se ha logrado la destitución e incluso el enjuiciamiento de algunas autoridades que han incurrido en hechos de corrupción. Hemos tratado también de poner a la palestra la problemática de discriminación con el acceso a determinados beneficios sociales como las bolsas de alimentación o cuando hay discriminación en el acceso a las medicinas. En estos casos también estamos actuando y procurando que, pues en la medida de documentar, en la medida en que dejamos documentados los hechos de corrupción, habrá posibilidades de llegar hasta las últimas consecuencias. Recordemos que así como la violación de los derechos humanos, los delitos de corrupción tampoco prescriben, está en nuestra Constitución, está en la Ley contra la Corrupción, y por eso pues vale la pena exhortar a todas las personas que han sido víctimas de cualquier situación a que hagan su denuncia sin ningún temor en el caso de que teman retaliaciones, porque se les resguardará su identidad. Claro, profesora, por lo menos hagamos como un balance. Estos 2-3 últimos años han sido muy fuertes desde el punto de vista económico, social, ¿no? Y el número de denuncias se ha visto que ha aumentado, la gente ha tomado como esa conciencia del poder ciudadano que de una u otra manera tiene. Bueno, hemos recibido un número importante de denuncias, sin embargo nosotros aspiramos a mucho más. En los procesos electorales, porque abrimos el canal en el proceso electoral, pues logramos una masiva participación cuando ocurrieron abusos electorales en el pasado diciembre del año 2015. Se documentaron y se llevaron hasta al Consejo Nacional Electoral. En ese momento hubo como un pico, y luego pues ahora en estos momentos de protesta también vemos que ha aumentado los hechos denunciados en nuestro canal de denuncia, pero pues también entre toda esta efervescencia que se está viviendo ahora mismo, también sentimos que la sociedad quiere expresarse a través de las redes sociales y dicen las cosas por Twitter o las dicen por Facebook, y a veces no mencionan bien los lugares ni las horas de dónde ocurrieron, y de esa manera es difícil llevar adelante. Entonces nosotros pues estamos luchando para que las personas, bueno, se quieran expresar por sus redes, está bien, pero es mejor documentar con propiedad y formalizar en los canales que tenemos para ello, en Transparencia. Si se trata de violaciones de derechos humanos, pues ante el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, en el caso de nuestra región andina, y a nivel nacional, pues con las organizaciones como Provea o como el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Central, y estos grupos que ahora pues están bastante unidos, trabajando en red para evitar los abusos contra la dignidad de las personas. Y para aclarar esto, profesor, entonces, ¿qué debería tener una denuncia? ¿Hora, fecha? Sí, lo más importante es que se diga exactamente el lugar donde ocurrió, la oficina pública que está involucrada, porque siempre que hablamos de hechos de corrupción hay un funcionario de por medio. Entonces, o bien funcionario o bien empleado de una empresa propiedad del Estado, porque en ese caso también estamos hablando de posibles abusos de autoridad. Entonces, ¿qué institución está involucrada? ¿Qué día ocurrió? La hora en que ocurrió, describir el hecho, y si es posible adjuntar una foto o algún video. Yo voy a comentar un caso de una denuncia que realicé este pasado mes de diciembre aquí en mi ciudad, cuando me dirigía hacia el valle y encontré pues a un vehículo oficial transportando familias para hacer turismo, un vehículo de la empresa Corpoelec, y entonces bueno, procuré tomar la fotografía y realicé la denuncia de peculado de uso, porque los vehículos oficiales, y más en momentos de crisis eléctrica, no pueden ser utilizados para la diversión y el entretenimiento del grupo familiar de la autoridad, que no sé cuál autoridad es, pero eso pasó.
en ese momento, y bueno, lo que hice fue decir, está esta institución involucrada, está este vehículo de esta placa, este día, a esta hora, está circulando con motivos distintos al ejercicio de su labor para la cual está. Profesora, con esto todo, bueno, con todas las cosas que se están viviendo en el caso de las estadísticas, ¿tenemos acceso los venezolanos a las estadísticas? ¿Desde hace cuánto no se publican las estadísticas económicas, sociales? ¿Y de qué manera nos vemos entonces pues beneficiados? No, nos vemos afectados con esta situación. Sí, bueno, ya pasando al tema de acceso a la información, es importante aclarar que nuestra Constitución establece que la democracia en Venezuela es participativa y protagónica, pero no hay manera de que los ciudadanos podamos participar en la toma de decisiones dentro del sector público, opinar sobre la gestión, si no nos muestran cómo se está llevando a cabo la gestión pública. Entonces, en este sentido, hemos visto cómo dramáticamente ha sido una política de Estado ocultar toda la información de gestión a nivel nacional. Entonces tenemos, por ejemplo, si ustedes ingresan a la página web del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, los datos de administración del patrimonio, cuántos ingresos y cuántos gastos públicos del sector público consolidado, la última vez que se publicó información fue en el año 2011. Están allí estadísticas del sector público y el último año publicado es 2011. Como todos ya sabemos, desde el año 2015, específicamente desde diciembre, fue que tuvimos la última cifra del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con el cual se calcula el índice de inflación. Bueno, tuvimos una inflación terrible en el año 2015 y sabemos, nuestros bolsillos saben, nuestras despensas saben que la inflación de 2016 fue mucho peor. El que no nos llega el salario a 5 días después de habernoslo depositado en nuestras cuentas, nos hace saber que tenemos una inflación terrible, la peor inflación de la historia de Venezuela y la peor inflación del mundo, pero no podemos tener ese dato. Tampoco cómo ha crecido nuestra economía. Desde el tercer trimestre de 2015 no se publica la información del Producto Interno Bruto, los índices de escasez desde el primer trimestre de 2014. Y luego, si nos vamos ya al sector social, pues los indicadores de pobreza, los últimos también son del año finales de 2013. De hecho, es muy lamentable que ante evaluaciones internacionales como el examen periódico universal que se llevó adelante, se realizó a cabo hace unos meses, el gobierno llevó cifras del año 2013 y principios del año 2014 y nada mencionó de lo que estaba ocurriendo en 2015 y 2016, sencillamente porque no lo quieren mostrar. Entonces, bueno, tenemos que acudir a las investigaciones que son muy serias, pero no son las oficiales de organizaciones como la Universidad Central de Venezuela o la Universidad Católica, que están llevando adelante las cifras de pobreza. El CENDAS, que es una organización del magisterio, son los que están publicando cómo se modifica la canasta alimentaria y la canasta básica y así, y no tenemos datos oficiales. Y lo más reciente, que es una actuación totalmente violatoria de nuestro sistema republicano, son las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, indicando que las memorias y cuentas de gestión se le presentan a ellos. Recordemos que desde agosto el TCJ declara en desacato a la Asamblea Nacional, pero eso significa también que está en desacato todo el país para el TCJ, porque no llevan las memorias y cuentas, los informes de gestión ante la Asamblea, pero tampoco ningún ciudadano puede verlo. Nos aprobaron el presupuesto de la Nación 2017 y nunca lo pudimos ver. ¿Cómo se va a ejecutar? No está publicado en la página web de ONAPRE y bueno, esos informes de gestión son los que nos permitirían a nosotros tener opiniones conscientes y formadas sobre qué está haciéndose bien y qué no. Bueno, también nuestras propias experiencias nos dicen que esta gestión está fracasando dramáticamente en la prestación de servicios como la salud, como la educación, como la seguridad, la vialidad, etcétera, en muchos temas. Pero las memorias y cuentas son fundamentales y hasta ahora no las hemos podido ver. Recordemos que el órgano legítimo de representación popular es la Asamblea Nacional y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no tienen cómo valorar ni opinión la gestión pública ni representan los intereses del colectivo venezolano.
Bueno, profesora, vamos a hacer una pausa y luego entonces vamos a seguir conversando sobre el acceso a la información pública como un derecho ciudadano. Hemos estado conversando con la profesora Cristi Rangel y bueno, al regreso quisiera que abordáramos un poco lo del acceso a la información desde el punto de vista ciudadano y como los periodistas también, de qué manera ustedes están asesorando y apoyando la labor de los comunicadores sociales. Vamos a la pausa y ya regresamos.